No hay nada mejor que levantarse con la noticia de que una de las ratas más ineptas del Congreso haya enviado la carta de renuncia al presidente y que poco después hacen oficial su salida del Congreso junto a algunos amiguitos que se hacen llamar compañeros y viceministro. Y esto puede que se considere un buen resultado de la lucha del pueblo, pero no significa que ya hayamos ganado la guerra, porque de qué sirven que echen a uno si los que lo reemplazan serán igual de ineptos y el único cambio que veamos sea el del rostro. Y uno de los casos que demuestra esto es el caso de la reforma pensional y la reforma laboral. Varias propuestas que se realizaron en 2019 ha hecho que varios analistas y agentes económicos empezaran la revisión de las modificaciones al sistema de pensiones, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia y los cambios demográficos. Actualmente el gobierno no ha querido meterse en discusiones con esta reforma, ya que en estos momentos tiene más importancia la tributaria, que al ser retirada debe urgentemente redactarse otra junto al gobierno para obtener un consenso, aunque está algo complicado. No obstante, no podemos olvidar estas reformas, ya que son igual de importantes como la de salud y la misma tributaria. Uno de los factores importantes en el cual gira la reforma pensional es en el aumento de la edad de pensión, debido a que hay varias variables que este puede afectar, como las expectativas de vida o la necesidad de garantizar más recursos del sistema público para quienes ya están jubilados en el régimen solidario. Frente a este punto, nuestro presidente en 2019 mostró como opción que los colombianos deben trabajar por más años para acceder a una pensión. Y si el presidente quiere aplicar esta alternativa, se abre otra cuestión, la cual es si los colombianos deberán aumentar el porcentaje de cotización a pensión con la idea de mejorar el ahorro, y según varias fuentes quieren subirlo de 16% al 20% de forma gradual. Esto quiere decir que si ganas 2 millones de pesos debes asumir el 4% y la empresa el otro 12%, para un total de 16%. Pero como esta cifra subiría al 20%, los pagos mensuales llegarían a 400.000 pesos, es decir, 80.000 pesos más, que serían asumidos por las partes. Y esto va peor para los contratistas, ya que ellos deben asumir el 16% preno de la cotización. Y si tomamos el mismo ejemplo de la persona que gana 2 millones de pesos, cada mes pasará de pagar 320.000 pesos a 400.000 pesos. Eso sin contar con el otro 12% que debe destinar para la salud, partiendo de que la base de cotización es del 40%. En pocas palabras, mi querido amigo, nuestro mandatario ve como opción viable aumentar la edad de pensión y la cotización para que así obtengan más ingresos. Esto con el supuesto objetivo de ampliar la base de beneficiados, ya que actualmente solo 1 de cada 5 personas mayores de 65 años están pensionadas. Sin embargo, lo único que veo que hará la reforma es aumentar los ingresos, y los que los alcancen lo gocen con la poca vida que les queda, y los que no alcanzan, bueno, va para el gobierno. Y con todo lo anterior, también se verá en la necesidad de solucionar la propuesta de si Colpensiones deberá o no seguir funcionando, puesto que la reforma implica la eliminación del régimen de prima media, que en gran medida opera con Colpensiones. Si usted es de Colpensiones y tendría derecho a 4 millones, le van a pagar cada 2 meses
16.000 pesos. Esos son los BEPS, 16.000 pesos. Y si usted ahorró 35 millones, le van a devolver 140.000 pesos. Y aunque según los planes, esta entidad no desaparecería, no obstante, pasaría a operar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tal como funcionan los fondos privados. El ajuste eliminaría el pago de subsidios por parte del Estado, que destina unos 40 billones de pesos al año para financiar el rubro pensional. De hecho, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya lo había anticipado. El régimen de prima media en un país tan viejo como el nuestro no es viable. Lo era cuando había 10 jóvenes trabajando por cada jubilado. Ahora esa relación se bajó de 1 a 2 y no es posible ponerles más impuestos a los jóvenes para pagarle la pensión a los viejos, aceptando la propuesta de Asofondos, gremio de los fondos privados, que sostiene que debe haber un único sistema pensional basado en el ahorro y la capacitación, y que se deben borrar los subsidios para los más adinerados. Pero lo que verdaderamente logra es que Colpensiones opere de igual forma que las administradoras de fondos de pensiones, lo cual elimina los subsidios. Así, el Estado se ahorraría unos 15 billones de pesos anuales después de la desaparición de la entidad, que tomaría unos 35 años. Si esto aplica, 15 billones de pesos ahorrado con plata nuestra, no la de ellos. ¿Para qué esa plata? Pues ve tú a saber. Otro punto que los colombianos debemos tener en cuenta es la Comisión de Protección a la Vejez, que construyó la reforma con una premisa para combatir 3 aspectos: cobertura, equidad y sostenibilidad. Los frentes 2 y 3 se solucionarán con la unificación de los regímenes actuales y la eliminación de los subsidios estatales. Por otra parte, el problema es la cobertura, que sería combatida por medio de las mejoras y ampliaciones a 2 programas: los beneficios económicos periódicos y Colombia Mayor, aunque este punto es algo dudoso debido a que esta reforma tiene más pinta de pirámide que de reforma como tal, donde muchos cotizan pero solo pocos salen realmente beneficiados, que coincidencialmente son los que más ganan dinero, pero la mayoría de la población que no tienen altos ingresos solo estarían pagando para alimentar los sistemas pensionales. Pobre al 10% más rico. Fíjese que el 44% de los pensionados hoy en día son del 20% de más altos ingresos. No estamos cubriendo a estas personas que son las de más bajos ingresos. De otro lado, se eliminaría la posibilidad de tener 2 pensiones al mismo tiempo, pues de esta manera se quitarían las inequidades y se podrían destinar mayores recursos que logren la cobertura de los más vulnerables, aunque aún se estudia en qué casos aplicaría y en cuáles se harían las excepciones. Para ellos, la formalización es el pilar fundamental que quieren plantear en la reforma. En su momento, la exministra de Trabajo de este gobierno, Alicia Arango, planteó la posibilidad de que en Colombia los trabajadores pudieran cotizar por horas. El mundo va cambiando, el mundo no lo espera uno, y uno hace entonces una cosa indebida. Y ahí entonces, por ejemplo, viene el tema de contratar por horas, sí, de hacer una teletrabajo, flexibilización de teletrabajo. Contrato por días. Un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina. Pero por favor, eso solo beneficia a las grandes empresas y no al trabajador como tal. También se evaluó la propuesta del Centro Democrático de reducir la jornada laboral a 40 horas, que en pocas palabras lo único que haría esto sería aumentar las plantas de trabajadores y generar mayor gasto a las empresas, que por la situación actual los empresarios no podrían costear. Por tal motivo,
motivo, la propuesta ya ha sido rechazada desde algunos gremios empresariales del país, toda vez que podría afectar la productividad nacional. Pero la propuesta más grave y que es la que están planteando fue la de septiembre pasado, que en pocas palabras, el decreto 1174 crea un mecanismo que, según el gobierno, permite a las personas que mensualmente ganan menos del salario mínimo acceder a protección social, es decir, salud en el régimen subsidiado, un seguro que cubre riesgos laborales y ahorro para la vejez, en el marco de los beneficios económicos periódicos. De cierta forma, este mecanismo se conecta con el llamado trabajo por horas, que ha sido una de las discusiones más largas y complejas con respecto a para dónde irá una reforma laboral en Colombia. Al menos desde 2019, Fenalco ha dicho que se debería flexibilizar este aspecto del panorama laboral en Colombia. En esa misma línea y por la misma época, esta agremiación también propuso que se implantara un salario mínimo diferencial por regiones, que se definiría con base en variables como la productividad y la competitividad de cada lugar, pero que si se llega a implementar formaría un desequilibrio demográfico, ya que todos buscarían trabajar en ciudades de mayor desarrollo como Bogotá o Medellín, pero lugares como Chocó quedarían desalojados, sin productividad, y las pocas empresas productoras se irían. También en 2019, ANIF propuso un salario diferencial para los menores de 25 años, que recibirían 75% de un salario mínimo como una forma para combatir el desempleo. La propuesta también incluye no pagar aportes a cajas de compensación y tampoco hacerlo con los de pensiones, solo hacerlo en función de las horas trabajadas, argumentando que con estas medidas de flexibilización se crearían unos 350.000 puestos de trabajo. Es la misma que reclama de nosotros una atención al adulto mayor, que pide una reforma pensional donde los subsidios dejen de estar concentrados únicamente en los que tienen mayor ingreso. Queremos una reforma pensional para los más pobres. Queremos que el programa adulto mayor pueda girar mensualmente los recursos y que progresivamente le aumentemos los recursos a nuestros abuelos que necesitan una atención de cariño por parte del Estado colombiano. Nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones, una entidad de aseguramiento que debe ser cada vez más moderna y más orientada a proteger a los ciudadanos que necesitan esa cobertura pensional. Por donde lo veas, la reforma laboral puede llegar a ser una de las más duras en los últimos años, ya que lo único que cambia drásticamente son las condiciones para el pueblo, pero no proponen una baja de salarios a los congresistas, por ejemplo. Creen que la mejor manera es que trabajemos por horas. ¿Te parece justo? Tanto la reforma laboral como la reforma pensional están pasando por debajo de los medios, al igual que pasó con la reforma de salud. Solo hacen enfoque en lo negativo de la marcha y la reforma tributaria, pero no están mostrando que el gobierno plantea aumentar las cotizaciones de pensión a un 20%, aumentar la edad de pensión, convertir a Colpensiones como un régimen privado para que el gobierno se ahorre una práctica que nos seguirán cobrando. También quieren que trabajemos por hora y que nuestro salario varíe según las condiciones que tenemos. ¿Crees que eso no es motivo de lucha? Que ya no soportamos más a los marranos que alimentamos con 35 millones de pesos y le dejamos 50 billones de politiquería a su gusto. No, señor, no les daremos tan fácil la guerra.